Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y llenos de energía, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a interesar mucho, sobre todo a los amantes de las telenovelas y de, bueno, ya saben, Can Yaman. Hoy vamos a hablar del nuevo reto de Can Yaman en Italia, una etapa emocionante en su carrera que, como todo cambio, viene con sus propios desafíos. Y aunque todos nos enfocamos en el éxito y el brillo, también vamos a echar un vistazo a un aspecto más personal, algo que a menudo se pasa por alto, la soledad. Sí, la soledad, esa compañera silenciosa que a veces acompaña a las grandes estrellas en su ascenso. Así que prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo cómo Can Yaman está enfrentando este nuevo capítulo en su vida profesional y sobre todo, cómo lidia con ese sentimiento de soledad que puede acechar en los momentos menos esperados. Antes de empezar y como siempre no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y además activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las celebridades, el entretenimiento y por supuesto, todo lo relacionado con sus actores favoritos. Suscríbanse y sean parte de esta comunidad. Ahora sí, empecemos. *** Can Yaman, un viaje de estrellas a Italia y los desafíos ocultos ***. Can Yaman, el galán turco que conquistó corazones en todo el mundo con su encanto y talento, se ha convertido en una de las figuras más prominentes del entretenimiento, especialmente en Italia. Su éxito en series como Erkenci y su posterior incursión en producciones italianas lo han catapultado a la fama internacional. Y claro, con la fama viene la mudanza, el cambio de idioma, de cultura, de todo. Pero, ¿qué implica realmente esta nueva etapa? Vamos a desentrañar los detalles de este emocionante viaje, más allá de las portadas de las revistas y los flashes de las cámaras. *** El desafío profesional, conquistando un nuevo mercado ***. Para empezar, el nuevo reto de Can Yaman en Italia es, obviamente, su incursión en proyectos locales. Y no cualquier proyecto, sino producciones importantes, con grandes presupuestos y, por supuesto, una exigencia muy alta. Está intentando consolidar su carrera en un mercado diferente, donde la competencia es feroz y donde tiene que demostrar su valía una y otra vez. Esto implica una serie de retos que van mucho más allá de simplemente actuar. ***, dominio del idioma ***. Uno de los desafíos más significativos es el aprendizaje del italiano. Si bien Can Yaman ha demostrado una gran capacidad para aprender idiomas, dominar el italiano a un nivel profesional requiere dedicación y esfuerzo constante. Debe ser capaz de comprender a la perfección los guiones, comunicarse con el equipo de producción y, sobre todo, transmitir emociones de manera creíble a través de sus interpretaciones. El acento, la entonación y la fluidez son cruciales para ganarse el respeto del público italiano. Adaptación cultural Cada país tiene sus propias peculiaridades culturales, y el mundo del entretenimiento no es una excepción. Adaptarse a las costumbres italianas, a las formas de trabajar y a la mentalidad del público requiere un proceso de inmersión y aprendizaje. Can Yaman debe familiarizarse con las normas sociales, las expectativas del mercado italiano y las sutilezas del humor local. Este proceso de adaptación es fundamental para conectar con el público y construir una base de seguidores sólida. Construcción de red de contactos En cualquier industria, la red de contactos es fundamental para el éxito. Can Yaman debe construir relaciones con directores, productores, actores, guionistas y otros profesionales del sector. Esto implica asistir a eventos, participar en reuniones, establecer lazos de confianza y demostrar su profesionalismo. Crear una red de contactos sólida puede abrir puertas a nuevas oportunidades y facilitar su integración en el mercado italiano. La presión de la comparación El éxito anterior de Can Yaman en Turquía ha creado altas expectativas en Italia. Debe demostrar que es capaz de mantener su nivel de éxito y adaptarse a las exigencias del mercado italiano. La comparación con otros actores y producciones puede ser constante, lo que genera presión adicional para destacar y diferenciarse. La competencia feroz El mercado italiano del entretenimiento es muy competitivo, con una gran cantidad de actores talentosos y producciones de alta calidad. Can Yaman debe competir con profesionales experimentados que ya tienen una base de seguidores establecida.
Para destacar, debe demostrar su versatilidad, su profesionalismo y su capacidad para aportar algo único al mercado italiano. Asterisco asterisco la soledad del artista, un compañero silencioso asterisco asterisco. Y ahí es donde entra en juego la soledad. Cuando te mudas a un país extranjero, lejos de tu familia, tus amigos y tu entorno habitual, es fácil sentir esa sensación de aislamiento. Aunque estés rodeado de gente en el set de grabación o en eventos sociales, a veces la soledad es más profunda cuando no tienes a quien llamar a las 3 de la mañana para hablar de cualquier tontería o para desahogarte. Es una realidad que muchos artistas, deportistas y cualquier persona que se traslada por trabajo experimenta. La soledad no es una señal de debilidad, sino una emoción humana que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. En el caso de Can Yaman, esta sensación puede manifestarse de diversas maneras. Asterisco 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 aislamiento geográfico asterisco asterisco la distancia física de su familia y amigos más cercanos puede generar un sentimiento de soledad y añoranza. La imposibilidad de compartir momentos cotidianos, celebrar eventos importantes o simplemente tener una conversación casual con sus seres queridos puede ser un factor determinante. Asterisco 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 barreras del idioma asterisco asterisco aunque haya avanzado en el aprendizaje del italiano, las barreras del idioma pueden dificultar la comunicación y la conexión con otras personas. No poder expresarse con la misma fluidez y naturalidad que en su idioma nativo puede generar frustración y aislamiento. Asterisco 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 exigencias profesionales asterisco asterisco las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes y la presión por cumplir con las expectativas pueden afectar su bienestar emocional. La falta de tiempo para el descanso, la relajación y la conexión con sus seres queridos puede intensificar la sensación de soledad. Asterisco 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 fama y expectativas públicas asterisco asterisco la fama y el éxito conllevan una serie de responsabilidades y expectativas. La constante exposición mediática, la vigilancia de los paparazzi y la presión por mantener una imagen impecable pueden generar estrés y dificultar la construcción de relaciones auténticas. Asterisco 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 la búsqueda de la identidad asterisco asterisco en un nuevo país, es común experimentar una sensación de desarraigo y cuestionamiento. Can Yaman puede estar en un proceso de búsqueda de su identidad, intentando encontrar su lugar en la sociedad italiana y definiendo su rol como actor y como persona. Asterisco asterisco ¿cómo enfrenta Can Yaman la soledad? Estrategias y recursos asterisco asterisco. ¿Cómo enfrenta Can Yaman esta situación? Bueno, por lo que hemos visto y sabemos, Can es un hombre muy profesional y dedicado a su trabajo. Es un actor meticuloso que se prepara a conciencia para cada papel. Esto significa que dedica mucho tiempo a estudiar guiones, a ensayar, a aprender el idioma y a familiarizarse con la cultura italiana. Su enfoque en el trabajo probablemente le proporciona una estructura y una rutina que lo ayudan a mantenerse ocupado y a evitar que la soledad lo abruma. Además, Can Yaman parece ser una persona con una personalidad muy fuerte y segura de sí misma. Esto le ayuda a afrontar los desafíos con optimismo y determinación. Se ha visto en entrevistas que es una persona muy sociable, que se relaciona fácilmente con la gente y que con el tiempo, ha sabido construir una red de amigos y colegas en Italia. Estas relaciones son fundamentales para combatir la soledad. Tener a alguien con quien compartir momentos, con quien reír, con quien contar tus preocupaciones, es esencial para el bienestar emocional. Analicemos algunas de las estrategias que Can Yaman podría estar utilizando para combatir la soledad. Asterisco 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 el trabajo como ancla asterisco asterisco la dedicación al trabajo puede ser una herramienta poderosa para mantener la mente ocupada y enfocada. El estudio de los guiones, los ensayos, las reuniones con el equipo y el rodaje de las escenas le proporcionan una rutina diaria y una sensación de propósito. Asterisco 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 la construcción de relaciones asterisco asterisco Can Yaman es conocido por su carisma y su habilidad para conectar con la gente. Construir relaciones significativas con sus compañeros de trabajo, con otros actores y con personas del entorno social italiano es fundamental para combatir la soledad. Asterisco 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 la comunicación a distancia asterisco asterisco la tecnología moderna le permite mantenerse en contacto constante con su familia y amigos en Turquía. Las videollamadas, los mensajes y las redes sociales son herramientas valiosas para mantener los lazos emocionales y compartir momentos importantes. Asterisco 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 el cuidado personal asterisco asterisco es crucial que Can Yaman dedique tiempo al cuidado de su bienestar físico y emocional.
Esto incluye hacer ejercicio, mantener una dieta saludable, descansar lo suficiente y practicar actividades que le proporcionen alegría y relajación. La búsqueda de apoyo profesional si es necesario, buscar la ayuda de un psicólogo o terapeuta puede ser una herramienta valiosa para gestionar la soledad y otros desafíos emocionales. Un profesional puede proporcionar herramientas y estrategias para afrontar situaciones difíciles y promover el bienestar mental. La apertura a nuevas experiencias adaptarse a un nuevo país implica estar abierto a nuevas experiencias, a aprender sobre la cultura local y a participar en actividades sociales. Esto puede ayudar a ampliar su círculo social y a encontrar nuevas fuentes de satisfacción y alegría. El mantenimiento de sus pasiones es fundamental que Kanyaman continúe cultivando sus pasiones y aficiones. Ya sea leer, hacer deporte, viajar o dedicarse a cualquier actividad que le guste, estas actividades le permiten desconectar del trabajo, relajarse y conectarse consigo mismo. Estrategias para combatir la soledad, consejos universales La experiencia de Kanyaman nos brinda una oportunidad para reflexionar sobre la soledad y cómo podemos afrontarla en nuestras propias vidas. Aquí hay algunas estrategias universales que pueden ser útiles. Mantener la conexión social priorizar la comunicación con nuestros seres queridos, ya sea por teléfono, videollamada o mensajes. La conexión con familiares y amigos es fundamental para mantener el equilibrio emocional. Cultivar nuevas amistades unirse a clubes, grupos de interés, tomar clases o participar en eventos sociales puede ser una excelente manera de conocer gente nueva y construir relaciones significativas. Participar en actividades significativas dedicar tiempo a actividades que nos gusten y nos hagan sentir bien. Ya sea hacer deporte, leer, pintar, cocinar o voluntariado, estas actividades pueden ayudar a llenar nuestro tiempo libre y a conectar con nuestros intereses. Cuidar la salud física y mental mantener una dieta saludable, hacer ejercicio regularmente y practicar técnicas de relajación, como la meditación o el yoga, pueden contribuir a nuestro bienestar general y a reducir la sensación de soledad. Buscar apoyo profesional si la soledad es persistente o afecta significativamente nuestra calidad de vida, buscar la ayuda de un psicólogo o terapeuta puede ser fundamental. Un profesional puede proporcionarnos herramientas y estrategias para afrontar la soledad y otros desafíos emocionales. Ser amables con nosotros mismos La soledad es una emoción humana normal, y es importante ser amables con nosotros mismos y aceptarla como parte de la vida. No debemos juzgarnos ni culparnos por sentirnos solos. Establecer límites aprender a decir no a situaciones que nos agotan o nos hacen sentir incómodos es fundamental para proteger nuestro bienestar emocional. Aprender a estar solos La soledad puede ser una oportunidad para reflexionar sobre nosotros mismos, para conocernos mejor, para desarrollar la creatividad y la independencia. El éxito y la felicidad, un camino que requiere equilibrio Es importante recordar que la fama y el éxito no garantizan la felicidad. De hecho, a menudo pueden añadir más presión y aislamiento. Los artistas como Khan necesitan encontrar un equilibrio en sus vidas y priorizar su bienestar emocional. Equilibrio entre trabajo y vida personal Es fundamental que Kanyaman establezca límites claros entre su vida profesional y su vida personal. Dedicar tiempo al descanso, a la relajación y a las relaciones personales es esencial para evitar el agotamiento y mantener el equilibrio emocional. Cuidado de la salud mental El estrés, la presión y la exposición mediática pueden afectar la salud mental. Kanyaman debe priorizar su bienestar emocional, buscar apoyo profesional si es necesario y practicar actividades que le ayuden a gestionar el estrés y la ansiedad. Autenticidad y conexión con uno mismo Es importante que Kanyaman se mantenga fiel a sí mismo y a sus valores. La autenticidad y la conexión con uno mismo son fundamentales para construir relaciones significativas y para encontrar la felicidad a largo plazo. Celebrar los logros y aprender de los errores Es importante que Kanyaman celebre sus logros y aprenda de sus errores.
Reconocer sus éxitos y utilizarlos como motivación para seguir adelante es fundamental para mantener la confianza y la autoestima. Humildad y gratitud mantener la humildad y la gratitud por las oportunidades y los logros es esencial para evitar la arrogancia y la desconexión de la realidad. El futuro de Can Yaman en Italia, un horizonte prometedor En definitiva, el nuevo reto de Can Yaman en Italia es mucho más que una nueva serie de televisión o una película. Es una oportunidad para crecer personal y profesionalmente, para demostrar su talento y para construir un nuevo futuro. Y en este proceso, la soledad es un desafío que debe enfrentar, como cualquier persona que se encuentra en una situación similar. El futuro de Can Yaman en Italia se presenta prometedor. Con su talento, su dedicación y su capacidad para conectar con el público, tiene el potencial de convertirse en una de las estrellas más importantes del panorama del entretenimiento italiano. Sin embargo, para alcanzar el éxito a largo plazo, es fundamental que cuide su bienestar emocional, que mantenga un equilibrio entre su vida profesional y personal y que construya relaciones significativas. El camino del éxito no siempre es fácil, y la soledad puede ser un compañero inesperado en el viaje. Sin embargo, con las estrategias adecuadas, el apoyo adecuado y una actitud positiva, Can Yaman puede superar los desafíos y alcanzar sus metas. Conclusión. Un mensaje de esperanza y empatía. Hemos hablado de muchos temas importantes hoy: el nuevo reto profesional de Can Yaman, su adaptación a la cultura italiana, la soledad, las estrategias para combatirla. Espero que este vídeo les haya resultado informativo, interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Así que para resumir, Can Yaman se enfrenta a un nuevo capítulo profesional en Italia, un desafío que implica adaptación, aprendizaje y por supuesto, el manejo de la soledad. Pero con su profesionalismo, su personalidad y sus estrategias, él se enfrenta a este reto con valentía, con coraje y con la mirada puesta en el futuro. Es importante recordar que la soledad es una emoción humana, que todos experimentamos y que se puede gestionar. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Realmente valoro mucho su tiempo y su atención. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan divertido un poco. No olviden dejar sus comentarios en la sección de abajo. Me encantaría saber qué piensan sobre Can Yaman, sobre su nuevo reto, sobre la soledad y sobre cualquier otro tema que les haya surgido a partir de este vídeo. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.